Nuevamente saludos y muchas gracias por seguir conmigo, caminando juntos en esta exploración de lo que es la fe salvadora. Y realmente para nosotros ha sido una aventura, como si estuviéramos caminando por una montaña mirando preciosos paisajes aquí y allá, de lo que es la fe, de lo que es las obras de la ley, de la misma persona de Cristo, el sol de justicia. Ha sido una aventura, por lo cual yo les agradezco mucho su participación en estos videos. Gracias por hacerle like al video, si está en su corazón hacerlo, y también por suscribirse, porque estamos creciendo y cuánto quisiéramos que esta palabra se difundiera mucho más, y más y más. Pero bien, terminamos nuestra presentación anterior con esta expresión que la fe viene antes de todas las cosas, de la ley, por así decirlo. Y se decreta una bellísima encarnación. Es decir, Dios decreta que la justicia de Cristo se encarne en la fe. Y nosotros recibamos por medio de la fe la justicia, la bellísima justicia de Cristo, la cual se hizo carne y habitó entre nosotros, y la cual entonces nosotros recibimos por la fe para nuestra justificación. Se nos hacen cortas las palabras para explicar estos misterios. Hablamos de la materia oscura, la que los científicos suponen que sostiene el universo. Yo tengo otra teoría sobre esa materia oscura, que es la presencia de Dios en el universo, que sostiene todas las cosas. Bueno, así que es una bellísima encarnación. Por tanto, la fe nunca deja de justificar y dar vida. Y eso lo debemos recordar nosotros. Que aunque en este momento X de nuestra vida hemos sido justificados, y luego al caminar por los senderos de la vida hemos tenido una caída, un desliz, sea pequeño o sea enorme, la fe nunca deja de justificar y dar vida. La justificación que hemos recibido no se retira, pues ha salido de la palabra, de la boca de Dios, que no puede mentir, de tal modo que la justificación nos va a cubrir a cada paso de la vida. Y el que quiera acusarnos y decirnos que esa es una excusa para pecar, bien puede. Pero nosotros nos quedaremos con el consuelo de la justificación, porque por medio de la ley no podemos nosotros renovarnos, ni darnos latigazos, ni penitencias, para nuevamente ser justificados otra vez. La justificación por la fe es algo sólido, permanece para siempre, es algo asentado en la roca misma que es Cristo. Ahora, si Cristo de alguna manera dejara de existir, ahí acabaría mi salvación. Ahí sí le temiera mucho yo a tener, problemas, defectos en mi vida. Pero no, es porque Cristo vive para siempre, que yo vivo para siempre. Que Él me sostiene y me resguarda con esa bellísima justicia todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. No obstante, la fe no está sola, ni tampoco se queda con los brazos cruzados. Pero en su propia función y oficio,
La fe no puede existir a menos que esté sola, porque siempre justifica por sí sola. Como resultado de la fe va a haber obras de amor. Pero las obras de amor no se pueden revertir e inyectarse en la fe, porque entonces ya no justifica. Es la pura, sola fe, esa creación de Dios, esa materia oscura que nos mantiene vinculados al Señor, que es la fe. Esa materia tiene que estar sola. Allí no hablamos de ninguna otra partícula, ni neutrino, ni electrón, ni nada de esos. Metafóricamente como el amor o buenas obras. La fe siempre justifica por sí sola. De hecho, la fe se hace carne y se hace hombre. Es decir, jamás está sola o careciendo de amor. Y ahora escuchen bien, porque Lutero va a hacer, como él está hablando con seminaristas, ¿no? Que ya este es un curso a nivel universitario. Entonces él va a relacionar esta función de la fe que justifica por sí sola, pero no obstante, como resultado surgen las obras de amor. Entonces él va a comparar esta fe con las obras a la divinidad y a la humanidad de Cristo. Es algo genial, porque los universitarios, estos sacerdotes que se estaban preparando para el ministerio, también tenían que comprender estas cosas, de cómo Cristo, teniendo dos naturalezas, podía ser una sola persona, y cómo esas dos naturalezas podían coexistir, existir la una con la otra dentro de la persona de Cristo. Cómo podía ser Cristo divino y humano al mismo tiempo, en una sola persona. Y entonces Lutero va a usar esta ilustración de las dos naturalezas de Cristo en una sola, para hacer esa relación entre la fe y las obras, que aunque no son la misma cosa, están pegadas, por así decirlo, la una con la otra, pero no se mezclan entre sí. Vamos a escuchar a Lutero en vez de tratar de parafrasear sus palabras. Es como Cristo. Él existe con una sustancia divina o naturaleza divina. Esta es eterna, sin principio alguno. Por eso nosotros escuchamos en el Evangelio de San Juan, en el principio era el Verbo. Desde la infinidad nunca ha dejado de existir la persona de Cristo. Él es totalmente eterno y divino. No obstante, su humanidad es una naturaleza creada en el tiempo. Cuando el ángel vino a María y le dijo: el Espíritu Santo te cubrirá. Estas dos naturalezas en Cristo no se fusionan o mezclan. Y las propiedades de cada una se deben distinguir claramente la una de la otra. Sus propiedades como humano y sus propiedades como ser divino. Por eso es preciso decir que la humanidad tuvo su principio en el tiempo. Pero la divinidad es eterna sin principio alguno. Allí no hay manera de fundir o mezclar
la divinidad que es eterna con la humanidad que tuvo un principio. Sería un absurdo tratar de mezclar lo que es eterno con lo que es finito, que tuvo, al menos en el sentido que tuvo un comienzo, no que termina. No obstante, estas dos naturalezas coinciden. Coincidir es que se establecen en una sola misma persona. La divinidad, sin principio alguno, se incorporó en la humanidad, la cual sí tuvo su principio. ¡Qué hermoso! Por eso coincidieron. Y ya desde el vientre de María, ya allí coincidieron. Por lo que me veo obligado a distinguir entre la humanidad y la divinidad, diciendo, la humanidad no es la divinidad, y aún así ese hombre es Dios. Alabado sea el Señor. Es decir, la humanidad no es la divinidad, pero porque la humanidad y la divinidad coexisten y están incorporadas en un solo ser, yo puedo decir que ese hombre Jesucristo es Dios. Es algo que los adventistas del séptimo día, y nuevamente es mi punto de referencia, no creían cuando ellos se incorporaron como grupo llamado adventistas. Ellos no creían en la plena divinidad de Cristo. Ellos creían como los testigos de Jehová. Fue algo que fue evolucionando en su doctrina. Pero aún hasta el día de hoy hay lugares en que ellos no le dan toda la divinidad que le corresponde a Cristo. Y este es un tema por aparte para otra ocasión, pero lo dejo aquí entre paréntesis. Por ejemplo, ellos creen que Miguel, el arcángel, es una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Pero claramente la Escritura dice que es un arcángel. Un arcángel es un ser creado. Entonces no puede ser Cristo. Pero porque Elena de White dijo que es Cristo, entonces es Cristo. Y vuelvo yo a eso de que es una narración, todas las visiones de ella, que ella tuvo, toda la teología que se desprende, toda la historia de la salvación que se desprende de sus visiones, es una narración independiente, por decirlo amablemente, es una narración independiente a la narración de las Escrituras, porque no se entiende correctamente la divinidad de Cristo. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. La divinidad, sin principio alguno, se incorporó en la humanidad, la cual sí tuvo su principio. Ese hombre, por lo tanto, en el cual reside la divinidad y la humanidad es Dios. Aquí también hago una distinción y digo, la ley no es de fe, y aún así la fe obra. La fe y las obras están en común acuerdo y existen dentro de una misma estructura. No obstante, cada cual retiene y preserva su propia naturaleza y oficio. Y allí ustedes ya se dan cuenta cómo es que Lutero está
relacionando las dos naturalezas de Cristo con la fe y las obras. Entonces, ¿pueden ver el argumento de Pablo? Hay una gran separación y distancia entre la fe y el amor. Por tanto, que perezcan los sofistas con sus malditos parches. Esos parches de que el justo vivirá por la fe siempre y cuando esa fe esté moldeada por el amor y las obras del amor. A la ruina la voz que diga fe con molde y fe sin molde. Fe con el molde del amor, esa fe es la que vale. Fe sin molde, esa fe no vale. Es decir, la sola fe no vale, porque no tiene el molde del amor que le dé forma. Y eso es lo que muchos argumentan hasta el día de hoy, cuando dicen acá que la fe sola es un error. Y eso lo han escrito acá en sus comentarios algunos. Es un error decir la fe sola. La fe necesita algo que le dé forma. Estos argumentos ya los había encarado Lutero en su tiempo, lo mismo que Pablo. De hecho, vamos a repetirlas en voz alta para jamás olvidarlas. Fe con molde, fe sin molde, fe adquirida. Y me imagino que él tenía a los seminaristas ahí para que no se durmieran, repitiendo otra vez, fe con molde, fe sin molde, fe adquirida. Estas no son nada más que fantasmas inventados por el diablo. Había que hablar así. Su único propósito es desfigurar y destruir la verdadera doctrina cristiana y la fe, blasfemar y pisotear a Cristo y establecer la justicia de las obras. ¿Qué es lo que Satanás siempre ha querido hacer? Es establecer la justicia de las obras. Sin duda alguna, las obras deben seguir a la fe, pero la fe no se debe confundir con las obras, ni las obras con la fe. Así que no podemos decir que las propiedades de la naturaleza humana de Cristo eran las propiedades de su divinidad. No. Las propiedades de su naturaleza humana estaban limitadas a las propiedades de, digamos, el primer Adán. Un hombre perfecto en toda su manera de ser, pero no era divino. Él no tenía propiedades divinas. Él no era omnisapiente, omnipotente y preexistente. No era ninguna de esas cosas. Igual manera, la naturaleza de Cristo, el segundo Adán, en su naturaleza humana, no tenía esas propiedades divinas. Así también, las obras tienen su lugar, pero no tienen la función de justificar. La fe no se debe confundir con las obras, ni las obras con la fe. No se confundan, dice Lutero a sus seminaristas, y nosotros escuchamos esa palabra hoy. Deben colocar una línea recta, demarcando la función de la ley con la frontera del reino de la fe. Hagan una marca. Hasta aquí vas. O ley. Aquí viene la ley. Aquí está el límite de la ley. De aquí en adelante, del otro lado, en lo que tiene que ver con tu justificación ante Dios, de aquí es la fe. No se confundan. Lo mismo con la naturaleza humana de Cristo. Cuando toca con la divinidad, hasta ahí llega la humanidad de. De allí en adelante es su divinidad.
la divinidad, por la cual entonces él pudo traspasar la pared, llegar al cielo y asumir su posición en la Trinidad para siempre, sin perder su existencia divina, sin perder sus características y sus propiedades divinas. Por tanto, cuando creemos, cuando tenemos fe, vivimos por la sola fe en Cristo, quien es sin pecado. Él también es nuestro propiciatorio y nuestra remisión de pecados. Al contrario, cuando guardamos la ley, cierto que obramos, pero no tenemos ni justicia ni vida. Pues la función de la ley no es justificar ni dar vida, sino revelar el pecado y destruir. Ciertamente la ley dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pero ¿dónde está el hacedor de la ley? ¿Dónde está ese que ama a Dios con todo su corazón y a su prójimo como a sí mismo? Y yo me imagino a Lutero caminando por entre el pasillo de esa sala donde había sillas a un lado y sillas al otro, buscando ese profesor Lutero. ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Serás tú? ¿Serás tú? Tú eres el que amas a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Si yo te vi el otro día discutiendo con tu prójimo y tú dices, a ver, ¿dónde está? No, aquí no hay. ¿Alguien quiere levantar la mano diciendo que usted sí ama a Dios con todo su corazón y a su prójimo como a sí mismo? A ver, hablándonos a nosotros como padres, esposos, madres, hijos. ¿Cuándo fue la última vez que tú le contestaste mal a tu papá? O papá, ¿cuándo fue la última vez que tú te llevaste la mano a la cintura para amenazar a tus hijos y darles correazos? Por tanto, no hay quien cumpla la ley y por mucho que se esfuerce para hacerlo, no lo logra. Por eso permanece bajo maldición. Sin embargo, la fe no obra. La fe en su función de justificar no obra, sino cree en Cristo, su justificador. Por tanto, el hombre no vive por su hacer, sino por su creer. En el ámbito terrenal, el hombre vive por su hacer. Y es bueno, le aprovecha. Y ojalá lo hiciéramos mejor cada día más. Pero no podemos llevar ese hacer de la ley a ser justificados ante Dios. El hombre no vive por su hacer, sino por su creer. Pero el que cree, entonces, hace obras en acorde con la ley. Hace obras de amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, y a su prójimo como a sí mismo. Y dice, y lo que no puede hacer, se le perdona por medio de la remisión de pecados, por causa de Cristo. Y esta es la partecita que se nos olvida decir. Que lo que no podemos hacer, o hasta lo que hacemos mal, se nos perdona por medio de la remisión de pecados, por causa de Cristo. Además, no se nos imputa cualquier cosa pecaminosa que permanezca en nosotros. ¡Qué palabras más consoladoras!
Palabras que ojalá nos llevaran al llanto de la alegría que nos da a nuestras almas. Que lo que no podemos hacer se nos perdona. Y cualquier cosa pecaminosa que permanezca en nosotros no se contabiliza en contra nuestra. Eso es para que nos agachemos y rindamos honor y gloria a Dios por tanto amor. Y el que quiera acusarnos de decirnos, no, que entonces lo que tú vas a hacer es andar pecando. Esas insinuaciones vienen de ellos, no. Para aquel justificado que comprende el tenor y la gravedad y la profundidad de estas obras, es para adorar, es para agradecer. Es para elevar los brazos en bendición y en gratitud a aquel que nos salvó, yendo a la cruz para el perdón de nuestros pecados y ser revestidos con su justicia. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor en tu vida y en la mía, ahora y para siempre. Amén.